Bendiciones, hoy vamos a estar hablando bajo el tema la tristeza según Dios, basado en 2 Corintios 7, del 1 al 11. Yo voy a estar leyendo la nueva versión internacional. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer 2 Corintios 7, del 1 al 11. Y dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos, ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado. En medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por afuera y temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Si bien los entristecí en mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios, qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia en todo. Han demostrado su inocencia en este asunto. Entonces, estamos viendo cómo el apóstol Pablo está básicamente dando gracias, ¿verdad? Porque él había escrito unas cartas para el pueblo de Dios, pero era para llevarlos a un arrepentimiento, para que ellos cambiaran su forma, para que ellos tuvieran un arrepentimiento que los llevara a hacer un cambio, ¿verdad? En sus vidas. Entonces él expresaba que él se gozaba de esta tristeza que ellos estaban padeciendo, aunque no era el objetivo de él, no era en sí que se entristecieran, no era para condenarlos, como él aparentemente les estaba llamando la atención, y no era para condenarlos, no era para entristecerlos. Pero ¿qué pasa? Que como el mensaje que él les estaba dando, lo que le escribe en su carta, venía del Espíritu Santo, y era para que nuevamente ellos entraran en un arrepentimiento y así cambiaran sus vidas. Entonces la tristeza que es según Dios, produce, como nosotros vimos aquí, que es producida por el Espíritu, y es para arrepentimiento, no para condenación. Porque cuando hay un arrepentimiento de verdad, cuando se produce un arrepentimiento en nosotros, somos guiados a hacer cambios
que nos alinean con Dios, con su palabra y con la voluntad y el destino que Dios tiene para nosotros. No solamente es sentirnos mal, sino que cambiamos, nos arrepentimos y cambiamos, porque era algo que el Señor me estaba ministrando, de cómo es el corazón del hombre, de cómo es el corazón nuestro, que nosotros tendemos a hacer cosas que sabemos que no están bien y nos sentimos mal, pero cuando tenemos la oportunidad, ¿verdad? Porque nos sentimos mal, porque sabemos, tenemos una conciencia y sabemos que no está bien lo que estamos haciendo, aún en el mismo momento sentimos, ¿verdad? A veces nos sentimos redargüidos, pero ¿qué pasa? Que nos sentimos mal, pero si tenemos la oportunidad de volver a hacerlo, se nos presenta la oportunidad y terminamos haciéndolo otra vez. Entonces, porque si sentimos como ese remordimiento, es como los niños cuando están haciendo algo que no deben y no les llama la atención, pues ellos se retraen, ¿verdad? Y dejan de hacer eso que están haciendo. Pero cuando tienen la oportunidad, cuando uno no lo está viendo, ellos vuelven, es como que se les olvida o quizás la tentación les gana y vuelven y hacen eso que no están supuestos a hacer. Entonces, eso es lo que el Señor ha estado ministrándome, que me ha permitido ver de cómo nosotros en el momento nos sentimos mal, pero volvemos y hacemos eso que no estamos supuestos a hacer y aún así a veces estamos en situaciones que no tenemos salida, pero Dios viene producidas por las cosas que hemos hecho mal, nuestras malas decisiones, y tenemos un momento de apretura y lloramos e imploramos, ¿verdad? La misericordia de Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos saque de la situación, pero tan pronto Dios nos libra, viene, tan pronto tenemos el chance, es porque no se ha producido un cambio en nosotros, es porque simplemente nos hemos sentido mal de eso que hemos hecho, pero no se ha producido un cambio genuino, un arrepentimiento genuino que nos lleve a cambiar y no volver a hacer esas cosas que están mal. Como el Señor me trae a memoria un tiempo atrás de una persona que estaba en una situación tan, era bien fuerte, y esta persona se profesaba arrepentimiento y estaba llorando porque no quería afrontar las consecuencias de eso que había hecho. Tan pronto a esa persona se le presentó una solución a ese problema que tenía, la actitud de esa persona cambió completamente y entonces volvió como esa altivez, volvió esa conducta, y tan pronto fue liberado de esa situación, volvió otra vez a hacer todo lo malo, ¿verdad? Entonces, hay una tristeza nuevamente que es la que produce el mundo, que era también una de las razones por la que llegó este mensaje. Hay tristeza que cuando nosotros estamos en el mundo, los que no conocen de Dios, hay una tristeza, hay un vacío que provoca una tristeza en nosotros que nos lleva a nosotros refugiarnos en cosas como bebidas, como drogas, em, como todo lo que nosotros creemos que nos va a llenar en hombres, en mujeres, en fiestas. Entonces nosotros vamos y lo hacemos porque pensamos que esas cosas nos van a satisfacer, puede que nos satisfazcan por un momentito, pero no llenan, no sanan esa tristeza profunda, esa tristeza es porque viene de ese vacío que solamente lo puede llenar Dios. Y estaba hablando con una persona que me decía y me hablaba de esa tristeza, de ese vacío, y decía, yo no tengo por qué estar así tan triste. Entonces yo le explicaba, porque según lo que él me explicaba a mí era la misma tristeza que yo sentía cuando yo estaba en el mundo, pero que ya era como esa etapa final de mi vida antes de yo entregarme al Señor Jesucristo. Y yo me sentía así, decía, pero ¿por qué yo me siento tan así si ahora mismo todo se me está alineando? Estoy mejor, porque había pasado un proceso. Y decía, pero ahora es que yo estoy mejor, todo se está alineando porque yo me siento así. Y no importa lo que yo hiciera,
En el momento yo me sentía bien, ¿verdad? Si salía de fiesta, si tomaba lo que fuera, pero al otro día me sentía aún peor, ¿verdad? Hasta lo que no vine al Señor Jesucristo. Entonces, después de Cristo, para los que ya somos hijos de Dios, eh, ahí vamos a decir, esta tristeza del mundo lleva a la gente a querer refugiarse en fiestas y todas estas cosas, pero todo esto son pecados que al final lo que producen son muerte, ¿verdad? Y esa tristeza del mundo condena y castiga y puede llevar a la gente a tal perdición que intentan contra su propia vida, y por eso es que vemos tanta gente que se desviven, ¿verdad? Que deciden no querer vivir más, y es por esta tristeza tan profunda. Y la gente piensa que con tener o obtener cosas materiales, ¿verdad? Con lograr metas, van a ser felices, pero no es así, porque este vacío nuevamente es solo Dios el que lo puede llenar. Y aun cuando eh, somos cristianos y hay una tristeza en nosotros que no sabemos de dónde viene, es porque tenemos que analizar, ¿verdad? Esta tristeza, de dónde está viniendo esta tristeza, si ya tenemos a Dios en nuestra vida, si ya conocemos su palabra, qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que ver dónde es qué provoca esta tristeza, y muchas veces si nosotros meditamos, puede venir de que no estamos donde debemos estar, ¿verdad? Hay una tristeza como que nos inquieta y que tenemos que escudriñar más, buscar más de la palabra de Dios, eh, porque también hay tristeza que cuando la sentimos nos inquietan. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando con nuestra vida, y casi siempre vamos a ver qué es porque estamos donde no debemos estar en el lugar espiritual. Puede ser en el ámbito espiritual, ¿verdad? Que no estamos eh, alineados a la palabra de Dios, que no estamos haciendo, no estamos siendo hacedores, que era otra de las cosas que el Señor me ha estado ministrando, que los cristianos tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, porque la palabra es la que nos va a llevar a toda verdad y nos va a alinear con el propósito que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. La palabra de Dios es la que va a sanar, la que va a, a romper, ¿verdad? Con esas cosas que están en nosotros. Cuando nosotros nos proponemos a no solo leerlas, sino también a vivirlas, nos va a cambiar, ¿verdad? Nuestra mente, nos va a transformar de adentro, y eso se va a ver hacia afuera, ¿verdad? Entonces las cosas hacia afuera se van a alinear. Entonces, eh, hay tristezas que también, a menos que sea que ya estemos anestesiados, pero hay tristezas que cuando nosotros hacemos lo malo, eh, vienen porque estamos haciendo nuevamente lo que no es de Dios, lo que no es agradable a Dios. Entonces nosotros debemos estar para que nos sintamos, para que si nosotros sentimos tristeza es porque nuevamente no estamos donde debemos estar, ya sea en lo espiritual, ya sea ministerial. Nuestro espíritu como que no está conforme, y esto hace que nosotros como que queremos buscar más de Dios, y si nos aferramos, ¿verdad? A Dios, a la palabra, a buscar la guianza de Dios, a ver qué es lo que está pasando con nosotros, por qué nos sentimos como estamos. Entonces en la palabra nosotros vamos a encontrar qué es lo que nos está haciendo falta. Nuevamente la palabra nos va a guiar y nos va a llevar a donde nosotros necesitamos estar, porque cuando nosotros no estamos produciendo el fruto, ya sea el fruto en lo espiritual, o ya sea haciendo eso que el Señor nos llamó, no vamos a sentirnos bien. Va a haber como que esa tristeza, como que ese vacío, como esa falta de propósito en nuestras vidas. Entonces, la tristeza nuevamente que viene del espíritu
de conforme a Dios es porque nos va a llevar a alinearnos, a buscar, a indagar por qué me siento así, y es con el propósito de que nos alineemos a Dios, de que nos alineemos con el propósito de Dios en nuestras vidas. La tristeza, que es la que es del mundo, que produce condenación. Por eso también tenemos que ver qué estamos escuchando, eh, porque hay cosas que nos producen, en vez de producir tristeza que viene de Dios, nos produce condenación, y eso no viene de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos condenados, nosotros sí nos podemos sentir redarguidos, ¿verdad? Que es para que nos alineemos. Nos podemos sentir incluso hasta confrontados con las cosas de Dios, con las palabras de Dios, pero todo con el propósito de que nos apartemos de lo malo que estamos haciendo y no nos sintamos condenados, sino que nos alineemos con lo de Dios. Y espero que esto sea de beneficio. Y nuevamente, si no conoces de Dios y te sientes triste, es porque nuevamente hay ese vacío, esa tristeza. Solamente Dios en la vida del hombre es el que puede hacer la obra y puede sacarnos, porque hay tristezas que nuevamente nos llevan a perdición, nos lleva a que nos enredemos más en las cosas del mundo, que cometamos pecados, y el pecado al final, la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. Entonces, si ya estamos en Dios y por alguna razón sentimos alguna tristeza, es porque es Dios queriendo eh, llamarnos a que escudriñemos y veamos qué es lo que está causando esta tristeza, para que nosotros podamos volvernos a Él y a su palabra, y para que nos alineemos a lo que Él tiene con nosotros. Entonces, al final, no perdemos si decidimos buscar a Dios, porque al final es Él que tiene la respuesta para lo que nosotros podamos estar sintiendo. El Señor les bendiga.